Dios. Así que vamos a orar juntos. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias, Dios. Eres el Señor Dios Altísimo, que creaste todas las cosas con el poder de tu santa palabra y que todas las cosas tú las hiciste para gloria de tu nombre. Gracias te damos en este momento al poder llegar delante tuyo por medio de nuestro Salvador Jesucristo, en quien tenemos acceso a tu trono. Al ser llamados ahora hijos tuyos por adopción a través de la obra salvadora de nuestro Redentor. A ti, Padre Altísimo, que estás sobre todas las cosas, que dominas y controlas todas las cosas, Señor, y que haces que todas ellas concurran en el cumplimiento de tus propósitos, a ti nos presentamos en esta tarde para decirte gracias por la vida, por la salud, gracias por las fuerzas físicas, por la familia, por la protección, por tantas cosas, Dios, son innumerables e incontables tus bendiciones. Oh Señor, rogamos que nos permitas santificar tu nombre durante este rato, Señor, y que podamos realmente obrar, Dios, y pensar y sentir como debe ser, Señor, para tus hijos, y que en todo procuremos que tu nombre sea exaltado. Enséñanos a hacer tu voluntad, Dios, manifestando así que vivimos en tu reino, bajo tus normas, bajo tus leyes, y que tus leyes son deleite a nuestro corazón, que tus palabras son vida a nuestro ser. Te damos gracias, Dios, también por permitirnos el sustento diario, Señor. Gracias, porque tu mano se extiende a pesar de los tiempos complicados en los que estamos viviendo, pero tu mano preciosa siempre estará ahí para sostener a tu pueblo. Muchas gracias, Dios. Ayúdanos cada día, Padre Santísimo, a llevar una vida en integridad. Te pedimos perdón por los pecados cometidos hoy. Seguramente nos hemos cuidado de hacer el mal, pero no hemos cuidado de hacer el bien. Así que Dios, para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y por lo tanto pedimos perdón por el bien que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Y también pedimos perdón por el mal que debiendo evitarlo quizá obramos, Señor, en contra de tu voluntad. Gracias porque tú eres el Señor que nos permite también, bajo el perdón tuyo, perdonar a otros y acercarnos con un corazón libre, oh Dios, de esta serie de pendientes y de cargas en nuestra vida. Y por eso nos acercamos confiadamente a tu trono, Altísimo Dios. Tuyo es el reino por siempre, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, espero que hayan leído los capítulos que mencionamos hace 8 días. ¿Recuerdan cuáles son esos capítulos? Capítulo 6 y 7. Bien, no les oí muy bien, pero capítulo 6, ¿verdad? 7, 8 y el capítulo, creo que hasta el 8, ¿no? O el 9 también, si no estoy mal. Pero bien, vamos a hacer un pequeño vuelo panorámico sobre el capítulo 6. En el capítulo 6 nosotros vamos a encontrar bajo el texto de Weingruden una apreciación que él tiene respecto a la Trinidad. Yo voy a no demorarme. Si ustedes tienen preguntas, por favor, las van haciendo e intentamos tratar de explicar en la medida de las posibilidades. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la Trinidad, hay personas que nos dicen que ese término no aparece en la Biblia y es cierto. No está en la Biblia la palabra Trinidad, pero encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras la manifestación de Dios bajo 3 personalidades que actúan simultáneamente. Jesús obra como el Hijo y encontramos entonces la expresión del Padre y también la del Espíritu Santo. Han existido diferentes discusiones a lo largo de la historia de esta doctrina. Allá a comienzos del siglo IV hubo un diálogo bastante fuerte y diría más bien que fue una discusión fuerte que llevó al primer concilio
universal de la Iglesia, que fue el concilio del año 325, conocido como el Concilio de Nicea. Se dio entre un diácono llamado Atanasio y un presbítero de nombre Arrio. Arrio y Atanasio tenían diferentes posturas respecto a la persona de Jesús. Allí no se debatió del todo la Trinidad. Allí lo que se debatió era si Jesús tenía la misma sustancia del Padre. La conclusión del Concilio de Nicea es que Jesús es de la misma sustancia del Padre. Eso significa que el Padre es Dios y que Jesús es Dios. Así como el varón es humano y la mujer también es humano. Hablamos entonces de la sustancia humana, aun cuando la sustancia humana se manifiesta a través de dos personalidades, la del varón y la de la mujer. En el caso de Dios como sustancia, estamos hablando de que se manifiesta en tres personas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Algunos consideran que en el Antiguo Testamento solo actúa el Padre, pero eso no es cierto. Si son un mismo Dios, lo encontraremos en el Antiguo Testamento manifestado también. De hecho, cuando el Señor dijo hagamos al hombre, la expresión hagamos apunta a una pluralidad. De tal manera que vamos a encontrar evidencia bíblica y el autor Wayne Grudem nos ayuda con algunas citas bíblicas sobre el tema. El arrianismo, que es lo que se conoce como la negación de que Jesús es Dios, se hizo bajo la idea de defender la unicidad. En nuestros días, los testigos de Jehová son los que más encarnan la idea arriana. Para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. Jesucristo llegó a ser hijo de Dios como nosotros, que llegamos a ser hijos de Dios también, pero ellos no creen que Jesús pertenezca a la deidad. Por eso el testigo de Jehová no puede ser denominado cristiano, o si se le denomina cristiano es un Cristo que no es Dios, y si es un Cristo que no es Dios, la obra en la cruz no sería suficiente porque solo Dios es suficiente. Bien, también se dieron otras discusiones por allá en el año 381 en el concilio de Calcedonia, después viene el concilio de Constantinopla también, y son varios concilios que van a tratar el asunto del tema. Algunos decían que adorar a Cristo como Dios, al Espíritu Santo como Dios y al Padre como Dios era tener tres dioses, pero no es cierto. Pues fueran tres dioses si existieran tres personas con sustancias distintas. Pero aquí estamos hablando realmente de un solo Dios que se manifiesta de forma pluripersonal, en este caso tripersonal. Algunos entonces opinaron acerca de que es lo propio de los unitarios, ahí vecinos de los hermanos en María Paz. Los unitarios afirman la unicidad de Dios, y es que nosotros no negamos la unicidad de Dios. Nosotros decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman una unidad perfecta. Solo Dios puede ser perfecto en unidad. Mientras que los seres humanos, pues obviamente no tenemos la perfección como sello. Por el contrario, a nosotros nos caracteriza la imperfección. Así que los unitarios dicen que lo que hay es tres modos por medio de los cuales Dios se manifiesta. O sea que en el Antiguo Testamento, el modo en el cual Dios se manifestó fue en el modo Padre. Pero luego viene y nace, ese Dios Padre viene y nace y entra en el modo Hijo. Después de que asciende Jesús luego de la resurrección, el mismo Dios desciende ahora en modo Espíritu Santo. Eso se conoce como modalismo. La verdad, el modalismo ha sido considerado una falsa enseñanza por la sencilla razón de que si no hay tres personas, si hubiese una sola persona en la sustancia divina, diríamos que Jesús, como Dios, y no estando el Padre ni el Espíritu Santo,
en la cruz Dios murió, pero Dios no está sujeto a la muerte. Eso se conoce también como patripasionismo. Hermanos amados, la Biblia dice que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos. Bueno, no podemos explicar tanto porque a la verdad el texto es suficientemente claro. Y vamos a encontrar, por ejemplo, Jesús diciendo que luego que Él ascendiera enviaría otro consolador. Él habla de otro. Bien, son muchas las evidencias bíblicas que tenemos para hablar de la tripersonalidad de Dios. Seguramente que si hay preguntas, si hay inquietudes, las iremos resolviendo, pero debo avanzar. En el capítulo 7, nosotros tenemos entonces el tema de la creación. Está aquí dentro del capítulo de la doctrina de Dios porque Dios es el creador y como dice Hebreos 11:1, por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando hablamos de creación, estamos diciendo lo que el texto de Génesis nos presenta. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Todos sabemos que nos enseñan desde el bachillerato, probablemente se tocan algunos temas de alguna, pero nos afirma sin titubeos, nos afirma ambages que Dios. Así que hermanos amados, hay una pregunta aquí en el capítulo 7, ¿por qué, cómo y cuándo creó Dios el universo? Quisiera que algún hermano pudiera dar respuesta de manera breve a esa primera pregunta que aparece ahí en el capítulo 7. ¿Por qué, cómo y cuándo creó Dios el universo? Buenas noches, pastor. Sí, Muy buena. De acuerdo a lo que pues se leyó, el por qué es pues por voluntad de Dios, ¿sí? Fue su voluntad crear el universo. ¿Cuándo? Pues no está estipulado exactamente. ¿Y cómo? Pues sucedió de la nada, ¿sí? Pues, puesto que Dios, antes de que creara el universo, ya él existía. Entonces, pues lo creó por su voluntad, porque a él le plació, no por necesidad. Bien, y un poco entrecortado, pero bueno, creo que alcanza a escuchar ahí. Porque estaba respondiendo. La segunda pregunta es cómo lo creó, ¿no? Entonces sabemos que Dios creó todo, bueno, como Él quiso también. El cómo tiene que ver con su palabra, con su plan, con los diseños que Dios estableció para todas las cosas. El, el Dios cósmico, esa sería una afirmación incorrecta, porque la nada no produce, la nada solo produce nada, o la nada no es algo. De tal manera que lo que se quiere afirmar con la expresión que Dios creó de la nada significa que solo a partir de él Dios pudo crear. O sea, no de la nada, porque fue a partir de él, de su propio poder, de su grandeza, de su palabra, la origen. Él es la causa de todo lo que se ve,
pero Él es una causa incausal. Significa que a Dios nadie le hizo, Dios no tiene principio, pero Él es el principio de todas las cosas. ¿Cuándo creó Dios? O sea que estaríamos hablando que el hombre va a tener aproximadamente unos 6.000 años, según el texto bíblico, aun cuando hay manifestaciones científicas que hablan del hombre con muchos más miles de años. Pero nosotros podemos hacer una medición cronológica porque la Biblia nos dice que Adán vivió 930 años y a partir de ahí podríamos llevar unas cuentas que nos aproximan más o menos a unos 6.000 años a nuestros días. Pero la tierra algunos veo los cielos. En el principio, lo que encontramos a partir del versículo 3 es como Dios organizando las cosas, como amoblando la casa para luego colocar el habitante de esa casa, que es el hombre. Así que no podemos nosotros pensar que la tierra tenga 6.000 años. Desde el punto de vista conservador en el área de la teología, pensamos que la tierra es joven, pero con apariencia de una tierra de edad. Quiere decir que cuando Dios creó la tierra, la creó con una apariencia ya de una tierra madura. Algo así como cuando Dios creó a Adán, no lo creó un bebé, sino que muy probablemente el Adán que sale del soplo de Dios y del polvo de la tierra fue un Adán que ya tenía una edad probablemente de entre 20 y 30 años, como por colocar alguna cifra. La Biblia no nos da esa cifra, pero es que Dios lo crea y le asigna una serie de responsabilidades. Y a la capacidad de trabajar. Pastor, se fue la señal y hay ruido de fondo y no se alcanza a entender. Sí. Pastor, Creo que está bien la señal, hermano. No escucha. ¿Mejoraría ya el sonido? sí, señor.
Bien. ¿En María Paz me oyen bien? Pastor, buenas noches. Hasta ahorita se puede entender un poquito mejor porque la verdad de todo lo que ha dicho, muy poco se le ha podido, por la señal, no se entiende. Creo que, no sé, bueno, no sé si es Skype, la verdad, poco trabajo por Skype por esa situación. También cuando la hermana participó no le podía escuchar bien. ¿Puedo continuar? Me avisan de pronto por el chat si se está escuchando para no perder el tiempo. Sí, pastor, aquí se escucha bien. Perfecto. Ya se oye mejor. Bien, estaba explicando que la creación tiene origen en Dios. Dios es el creador. Hay teorías que tratan de desvirtuar a Dios porque la ciencia, a partir del siglo de la Iluminación, del siglo XVIII, la verdad, pues lo que hicieron fue tratar de desfigurar la idea de Dios. Hubo una propuesta por sociólogos como Augusto Comte y otros acerca de que debían prescindir de Dios, había que sacar a Dios para poder evolucionar en el pensamiento. Y bajo esas ideas entonces se fueron fabricando teorías que desconocen a Dios como el creador, pero nosotros los cristianos afirmamos a juntillas que Dios es el creador porque así lo dice su palabra y no lo pone en duda. La escritura reconoce desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios es el creador y que por lo tanto Él tiene el control sobre la creación. Hubo por allá en el siglo XVI también una idea que se conoció como el teísmo o deísmo inglés. Entre ellos hubo hombres como John Locke que afirmaban que Dios sí había creado todas las cosas, pero que Él se había retirado. O sea, Dios creó y se fue. Algo así como el gran relojero que hizo el reloj y le dio cuerda y él, lo dejó funcionando. Y el deísmo trata de explicar qué está haciendo en las cosas de la humanidad, como que le entregó esta creación al hombre y el hombre es el responsable. Entendemos que en cierta medida sí, pero eso no significa que el Señor haya dejado el control que le corresponde a él como creador y solo el hombre es el que puede determinar lo que pase aquí. No es así. Dios sigue estando al control de todo, porque la palabra también nos muestra en Hebreos que Él creó por la palabra todas las cosas y por la palabra sustenta todas las cosas. Eso significa que Dios es el que gobierna todas las cosas. En el capítulo de la providencia de Dios, que es el capítulo 8, se nos va a hablar exactamente. La providencia es que Dios mantiene su gobierno sobre toda su creación, sobre el gran cosmos, el gran universo está dominado, controlado, dirigido por Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Y el principal propósito por el cual Dios creó fue su propia gloria. Algo así como un escultor que coge una piedra y talla una hermosa escultura y la intención del escultor no es venderla, la intención del escultor es solo deleitarse en su don, en su creación. Y probablemente el escultor se deleita en su obra. Pues Dios entonces, como ese gran creador, Dios hizo todas las cosas para deleitarse Él. Dice uno de los salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo habla de Dios, todo lo que Él hizo tiene la huella de Dios. Así que, hermanos, en la providencia Dios hace que todas las cosas cooperen y concurran en el cumplimiento de sus propósitos.
Nosotros en nuestros días estamos viviendo en el país una serie de situaciones difíciles y la gente estará pensando de dónde vendrá la solución. Ahora, rogamos a Dios, pedimos a Dios que sea el Señor dando sabiduría a las partes para que puedan llegar a acuerdos. Pero finalmente, permítanme señalar que todas las cosas están siendo llevadas por Dios para un fin específico que solo Él conoce. Pareciera para algunos hermanos que no, que somos nosotros porque tratamos de sacar a Dios de la ecuación actual y no es correcto hacer eso. Dios está permitiendo todo este tiempo con un fin que al final procurará siempre el Señor ser glorificado a través de ese fin. Entonces, descansamos en eso, de que Dios sigue siendo el gobernante supremo, de que Dios jamás pierde el control. Podríamos estar pensando que en las calles las autoridades han perdido el control, que los gobernantes han perdido el control, pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta de que Dios tiene todo bajo control, fríamente planeado para el cumplimiento de sus planes. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Estoy hablando de la providencia ahorita. Estamos avanzando rápidamente porque necesitamos ya entrar a la otra doctrina que continúa acá. Entonces, no sé si haya preguntas. Bien, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, pastor, en Marepaz también. Muchas gracias. Hablé un poquito de la oración. Agradezco a las personas, a los hermanos o hermanas que han estado preguntando algo acerca de la oración por medio del grupo de WhatsApp. Y creo que también, como hemos hablado, ese es otro canal que podemos aprovechar. Bien, hay muchas ideas respecto a la oración. Cuando digo muchas es que pareciera, hay tantas ideas de oración como iglesias. Y pareciera ser que cada iglesia, la oración nuestra debe estar basada en la enseñanza de Jesús. ¿Por qué quiere Dios que oremos? Bueno, Dios quiere que oremos no para que le contemos a Él lo que Él ya sabe. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le contamos nuestros problemas, la verdad no le estamos informando nada nuevo. Dios lo sabe todo. Pero Dios nos ha dejado este medio, primeramente, para que nosotros podamos como hijos acercarnos a Él reconociendo que Él es nuestro Padre y la oración es una manifestación de dependencia de Dios. O sea, cuando oramos, manifestamos que dependemos de Dios. ¿Cómo podemos orar efectivamente? Sé que hay hermanos que tienen ideas de la oración, como que cuando oran y Dios obra de acuerdo a lo que ellos han pedido, algunos hermanos creen que en ese momento lo que hace que Dios haya escuchado su oración y les haya respondido afirmativamente es porque oraron con fe. Y que cuando Dios no responde de manera afirmativa es porque no oraron con fe. Creo que esas ideas hay que corregirlas. Cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que primeramente reconocer que la oración es un medio que se nos da para nosotros adorar a Dios, exaltarlo, glorificarlo. Si ustedes van al Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, voy a mirar exactamente el versículo.
Conocen ustedes bien el pasaje que habla acá de la oración. Es muy importante que nosotros como estudiantes bíblicos podamos también tener el tiempo para poder aprender a orar bíblicamente. No toda oración es bíblica. Si ustedes miran en el capítulo 6, en el versículo 5, Jesús dice que cuando oremos, no oremos como los hipócritas. Y ahí nos deja claridad qué es una oración según los hipócritas. Luego, en el versículo 7 nos dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay hermanos que cuando oran es una cantidad de palabrerío delante de Dios, como que Dios escucha más si nosotros somos ahí una ráfaga de palabras y cosas así, impulsados por la emoción. Pero observen bien que en el versículo 9, es más, en el versículo 8, en esta versión que estoy leyendo, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. O sea, yo no debo orar como los hipócritas, pero tampoco debo orar como los gentiles. La oración de los hipócritas tiene que ver con orar para ser escuchados por otros y de pronto ser vistos por los demás. Y la oración de los gentiles es que usan muchas palabras para procurar ser escuchados. El Señor dijo que no oráramos así. No estoy con esto diciendo que uno no pueda pasar una hora orando. Lo que quiero decir es que no debo pensar que por la cantidad de palabras es que soy escuchado. El versículo de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Creo que eso debe ser claro para nosotros. Jesús les estaba enseñando a los discípulos a orar y les dice, mire, el Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Dios sabe si necesito salud, si necesito un empleo, si necesito tener tranquilidad en mi casa. Dios sabe todo eso. Por eso Jesús les dice en el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Observen esa primera línea. Vosotros, ¿quiénes son vosotros ahí? Los discípulos. Allí, los 12. Aquí, ustedes y yo, que estamos ahora frente al texto bíblico. Y nos está diciendo, ustedes orarán así. Eso significa que si es la manera como Jesús está diciendo que debemos orar, pues bueno, la iglesia debe entrar en esa enseñanza y procurar orar como Jesús enseñó. No es repetir la oración del Padre Nuestro, pero sí es tener en cuenta cómo Jesús dijo que debíamos orar. Lo primero es, Padre Nuestro que estás en los cielos, y significa el reconocimiento de la grandeza de Dios, el reconocimiento de que Él está sobre todas las cosas, el reconocimiento de que Él tiene el poder y el dominio sobre todo lo que existe. La expresión que estás en los cielos es el que lo domina todo, el Altísimo, el Soberano, el Todopoderoso. O sea que cuando nosotros nos acercamos, debemos acercarnos bajo esa conciencia y poder expresar en palabras exaltación al Dios del cielo. Como segunda medida dice, santificado sea tu nombre. Debo preguntarme cómo es que se santifica el nombre de Dios. Pues el nombre de Dios no se santifica diciendo santo, santo, santo. El nombre de Dios se santifica con nuestra vida. Una vida en santificación, una vida en integridad, una vida conforme a la palabra, es una vida que está santificando el nombre de Dios permanentemente. Nosotros no oramos solo para que en ese momento yo santifique el nombre de Dios. No. Cuando oro, le estoy diciendo, Señor, santificado sea tu nombre, ayúdame para que mi vida sea permanentemente una vida que santifica, que consagra el nombre de Dios, que aparta el nombre de Dios, que no usamos el nombre de Dios en vano. Así que, hermanos, hay personas que a veces
dicen que Dios les dijo y usan el nombre de Dios en vano. Eso es muy delicado, hay que tener supremo cuidado con eso. Esta mañana casualmente estaba escuchando a un predicador que dice que el Señor en la madrugada le dijo cosas y luego le estaba diciendo a la iglesia que Dios le dijo. Es de mucho cuidado eso, es muy peligroso. Creo que cuando usted parte de las Sagradas Escrituras, esta es la profecía más segura y en la cual usted podrá decir, Dios ha hablado, Dios nos ha dicho. Las ideas que puedan venir a nuestra mente cuando oramos o alguna percepción o sentir especial que tengamos cuando oramos, nosotros tenemos que ser cuidadosos acerca de no decir que Dios nos dijo. Muchos falsos profetas utilizan esa expresión, Dios me dijo, y quedan como mentirosos. Así que tengamos cuidado con eso. Después dice, venga tu reino, y esa es la petición que hace la iglesia, rogando que el reino de Dios, sus normas, sus leyes, vengan a nosotros, y estas palabras que son norma para nosotros estén en nuestro corazón. O sea que la primera, si ustedes observan ahí, aquí encontramos ya una petición delante del Señor en el versículo 10. Y esta petición no tiene que ver ni con salud, ni con cosas materiales, ni nada por el estilo, sino que venga el reino de Dios. Luego hablamos de hágase tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra. Significa que yo debo orar para pedirle a Dios que me enseñe a hacer su voluntad. Yo no debo orar para que Dios haga mi voluntad. Algunos oran de esa manera, pero no es correcto y es una oración ofensiva delante del Señor porque no habla de sometimiento, no habla de dependencia. Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La única cosa material que en esta oración se considera porque, bueno, hay que entender que sin el pan la vida no se conserva. Dios nos da a nosotros el pan todos los días, pero ese pan que viene a nuestra mesa, sea al desayuno, al almuerzo o a la cena, es un pan que me recuerda algo. Ese pan está todos los días ahí y que permite que la vida física se sostenga, pero es una manera de anunciarnos que Jesús es el verdadero pan de vida y que solo comiendo a Jesús puedo tener vida eterna. O sea que todos los días estamos frente a un recordatorio y rogamos a Dios que no falte ese pan físico, ese pan que permite la vida presente. Pero yo debo reconocer que a pesar de que tenga todos los días ese pan, un día voy a morir. Mientras que hablando del pan de vida, es el único pan que puede producir vida eterna. Perdona nuestras deudas. Y significa que la oración es usada para pedir perdón a Dios. Siempre debemos acercarnos con una actitud de arrepentimiento, pidiendo perdón por lo malo que hice, por lo bueno que dejé de hacer, pedir perdón a Dios porque no me he conformado a su voluntad. Y además debo pedir perdón a Dios porque no he perdonado a otros. Quizá tengo pleitos con algún hermano, algún familiar, qué sé yo, aún con el cónyuge, con los hijos. Y debemos pedir perdón al Dios Altísimo para que nuestra oración sea aceptada delante de Él. Recuerdan que si en la pareja hay dificultades, la Biblia dice al hombre, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que hay que mansa, humilde, perdonándola o ella pedir perdón a Dios por los pecados, pero a la vez diciéndole al Señor que nos dé la fuerza para perdonar a quienes nos... Y finalmente está diciendo que no nos deje caer en las tentaciones, que no nos meta en tentación. Y se cierra con adoración, o sea que la oración comienza exaltando a Dios y termina exaltando a Dios. Aquí lo que encontramos es un modelo. Jesús aquí no les dijo que oraran para reprender a Satanás como algunos lo hacen. No, no es correcto. Cuando usted hable con Dios, hable con Dios.
Hable para agradarlo a él. Imagínese que el esposo le dice a la esposa, ven, conversamos juntos. Y él empieza a conversar con ella, pero empieza a insultar al vecino. La esposa finalmente va a decir, bueno, usted no habló conmigo, usted lo que hizo fue todo el tiempo insultar al vecino. Eso no es correcto. Para que haya una verdadera oración significa que usted habla con Dios y habla para exaltarlo, para glorificarlo. Ahora, yo sé que algún hermano puede estar pensando y diciendo, ¿y en qué momento reprendemos a Satanás? Bueno, Jesús reprendió a Satanás cuando iba por el camino. Jesús reprendió a Satanás cuando el endemoniado se acercó a él, pero no sacó Jesús espacios de oración. En el Getsemaní, por ejemplo, Jesús ora para hacer la voluntad del Padre. En San Juan 17, Jesús ora, que es la oración del Getsemaní, diciéndole, Padre, que la iglesia esté unida, así como Él y el Padre son uno, ¿no? Bueno, esto es así a grandes rasgos la oración. La oración, amados hermanos, no es para mover a Dios. La oración es para que nosotros nos movamos a Dios, para que nosotros nos acerquemos a Dios. La oración no es para cambiar circunstancias, para cambiar eventualidades. La oración es para que nosotros seamos cambiados a partir de las circunstancias. O sea que yo debo aprender a orar. Los discípulos desde niños habían aprendido a orar porque los judíos lo hacían desde niños. Pero cuando oyeron a Jesús orar, ellos se dieron cuenta de que no sabían. Por eso le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar. Les dijo, ustedes orarán así. Nosotros somos los discípulos de este tiempo y debemos orar así como el Señor dijo. Aclaro, no significa que no podamos pedir algo en la oración. Yo creo que cuando oramos le decimos, Señor, tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. A veces pedimos son cosas que deseamos y no que necesitamos. Dios va a suplir nuestras necesidades, Él lo va a hacer. Pero los deseos, amados hermanos, creo que habrá deseos que Dios en su inmensa bondad y en su gran misericordia, algunos tal vez Dios nos los conceda. Pero no significa que Dios va a suplir todos nuestros deseos o los va a satisfacer. No, porque gran cantidad de las cosas que deseamos no se conforman a la voluntad de Dios. El que tiene una casa desea otra. Una persona tiene un carro y desea tener 2 o 3 carros más. Bueno, eso significa que no nos conformamos a la voluntad de Dios. Bien, avanzo un poco más. Algunos dicen cómo hay que orar. Bueno, hay que orar al Padre, porque Jesús así lo enseñó. Oramos acercándonos, teniendo en nuestra mente la seguridad que solo puedo acercarme porque Jesús me ha salvado, porque el Señor me ha rescatado. Recuerden, el Señor no oye a los pecadores. El Señor solo oye a los que hacen su voluntad. Así que no puedo esperar, amados hermanos, que una persona que no ha sido convertida por el Señor o que haya nacido de nuevo, Dios la vaya a escuchar. Pastor, disculpe, una pregunta. Un pasaje en la palabra donde dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. En ese caso, ¿cómo se interpreta ese texto? Gracias. Cuando la Biblia dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esa expresión en mi nombre no es solo decir en el nombre de Jesús. Significa conforme a Jesús. Todo lo que pidamos conforme a Cristo, conforme a la voluntad del Señor, Él nos lo va a dar. El problema es que muchas veces pedimos, pero no es conforme a la voluntad de Dios. Quisiera mirar un texto que está por ahí en Primera de Juan. Voy a ver si lo puedo encontrar. Donde nos habla acerca de la voluntad de Dios cuando pedimos. Voy a mirar si lo puedo encontrar aquí rápidamente. Bueno, mientras lo encuentro, a ver. Es Primera de Juan, capítulo 5, verso 14.
Si alguno lo puede leer, está bien. Lo tengo, pastor. Dale. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Exactamente. Cuando el texto dice, y todo lo que pidieres, ese todo es todo conforme a la voluntad de Dios. Eso no significa que como que el Señor abrió las puertas del gran supermercado divino para que uno entre y coja lo que quiera. No, no es así. No es eso lo que quiere decir el texto. Por eso he utilizado esta cita porque nos permite tener mayor precisión. Está diciendo que esta es la confianza que tenemos en que si pedimos alguna cosa, no la cantidad de cosas, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza que tenemos. Así que, hermanos, ¿cuántas cosas hemos pedido a Dios y Dios no nos la ha dado? No es por falta de fe, es porque no han sido conforme a su voluntad. Así que nosotros debemos siempre entender que cuando vamos a Dios con alguna petición, procuremos ir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sé yo que es voluntad de Dios? Bueno, conociendo la Escritura. Por ejemplo, si hay personas que tienen un vecino fastidioso, ¿no? Quizá es un vecino que se emborracha, pone música hasta tarde, nos trasnocha, y quizá yo pueda al otro día estar orando y diciéndole, Señor, te ruego que se lleve este vecino de acá, que lo aleje del conjunto, que lo aleje del sector, del barrio, qué sé yo. Yo podría estarle pidiendo eso a Dios porque estoy molesto. Ahora, ¿pero es esa la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo le hable del Evangelio, no que le pida a Dios que lo aleje de mí. Por alguna razón, Dios me puso como vecino de Él, porque yo soy luz. Él está en oscuridad. La voluntad de Dios es que yo le pueda hablar a esa persona de Cristo, antes que ir a Dios para pedirle que lo saque a correr del barrio o del conjunto o del edificio, qué sé yo, de donde vivamos. Hermano, muchas veces pedimos es conforme a nuestras pasiones. Por eso Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís conforme a vuestras pasiones para gastar en vuestros deleites. Hay gente que está pidiendo, son cosas materiales. En vez de estar pidiendo paciencia, humildad, mansedumbre, en vez de estar pidiendo a Cristo, porque lo que yo más necesito aquí es a Cristo mismo. Pero estoy pidiendo cosas materiales, sigo llenándome de trasteo y haciendo que la vida sea más pesada con tanto trasteo. Bien, no sé si respondí la pregunta. Sí, pastor, gracias. Bueno, mi hermano, voy a hablar un poquito acerca del capítulo 10, los ángeles, Satanás y los demonios. Pastor, hay una pregunta por el grupo. Adelante. Voy a ubicarla, a ver si la tengo acá. Por el grupo de WhatsApp no tengo ninguna pregunta. Si desean hacerla acá, bienvenidas o bienvenidos. Bueno, Mari o Maru, bueno, ahí dice Maru Correa. Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Tengo una pregunta acerca de que hay personas que dicen que Dios manda a decir. Hay hermanos en oración y comunión que escuchan la voz audible de Dios y en dado caso que Dios muestre algo referente a alguien o a la iglesia, ¿es creíble creer esto o no? Bien, espero ustedes me interpreten bien lo que voy a decir, pero cierto predicador dijo que si usted quiere escuchar la voz de Dios audible, lea la Biblia en voz alta. Esa es una buena manera.
no quiere decir, es que esto de la voz audible de Dios es muy peligroso y la verdad lo que ha servido a la iglesia esta clase de prácticas es para que queden en vergüenza, porque ¿cuántas personas dicen, Dios dijo y no se cumplió? Si ustedes leen en el libro del profeta Jeremías, van a encontrar que esa fue una práctica común en aquel tiempo. Y el Señor dice que cuando una persona se levante a decir que Dios dijo y no pasa lo que dijo, es un falso profeta, y en el libro de la ley había que apedrearlo porque merece la muerte, porque ha utilizado el nombre de Dios de manera equivocada. Por eso digo, la iglesia tiene que aprender, es que Dios nos habla, es por su palabra, porque si Dios nos hablara a cada uno de esa manera, entonces ¿para qué la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios inspirada, exhalada por el Espíritu Santo. Si Dios está hablándole a cada persona allá en lo secreto, diciéndole cosas, pero muchas de esas cosas no son conforme a su palabra, pues hermanos, estamos profanando el nombre del Señor. Ahora, aquí me hacen también dentro de la pregunta, es algo así como que Dios le muestre algo referente a alguien. Hay muchos creyentes, me van a perdonar la expresión que voy a utilizar, mentirosos, porque lo que hacen es que se enteran de algún rumor, oyeron algún rumor de alguien y luego en un culto, en una oración, salen a decir que el Señor les está mostrando que esta persona, y son sospechas que tienen a partir de rumores. Pueden ser que sean rumores de algo que realmente esté pasando. Pero la persona, ¿por qué mete a Dios en esto? La escritura nos dice lo siguiente: si tú ves a tu hermano cometer una falta, ve y llámalo estando con él a solas. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué tal estando uno en una reunión y de pronto dices que Dios me mostró allá que el hermanito Julio está en estas? Espere, eso, Dios no hace así, Dios no obra así. Dios nos enseña la manera de tratar con el pecado de los hermanos. Es que cuando uno ve, inclusive, yo le digo a los hermanos de la iglesia, si usted ve a un hermano por allá en el trabajo, en la calle, en el parque, de pronto, como decimos por ahí, mal parqueado, no venga a contármelo a mí, porque si usted viene y me lo cuenta a mí, usted está cayendo en el chisme y me está poniendo también a mí como a tentarme con el chisme. Las personas cristianas, los discípulos del Señor, cuando ven que un hermano comete una falta y lo están viendo ellos, significa que Dios lo puso a usted, no a nadie más. Y si usted vio a ese hermano cometer la falta, usted es la persona que Dios quiere usar para la restauración de ese hermano. Así que no vaya ni al pastor ni a los líderes a llevar chisme. Desafortunadamente muchas iglesias han fomentado el chisme, porque dicen, no, yo tengo que decírselo al pastor o tengo que decírselo a los líderes para que sean ellos los que lo pongan en disciplina. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice es que usted que lo vio vaya primeramente. Ahora, si después de enseñarlo, de amonestarlo con amor, la persona no se arrepiente y continúa haciendo eso, dice la palabra de Dios que vayamos con 2 o 3 personas para que sirvan como testigos de un segundo llamado de atención. Si es que la persona no oye a esos 2 o 3 que van a tratar con él de manera personal, dice la escritura que entonces ahora sí lo podamos hablar a la congregación. Ese es el modelo bíblico. Sí, pero hay personas que entonces con sospechas dicen que Dios les muestra, y cuando fue alguien que fue con el chisme a decirles, o sea, usando el nombre de Dios en vano. Creo que hemos pecado muchas veces al no ser respetuosos del nombre de Dios. Así que a mí cuando me dicen esto, yo no creo. Yo creo a la palabra de Dios, a la palabra escrita, a la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Además, quiero decirles lo siguiente: Dios no manda razoneros.
Dios tiene mensajeros del evangelio. O sea que Dios nos dio a nosotros su palabra para que prediquemos el evangelio. Pero Dios no nos está mandando razones de ese nivel como algunos lo utilizan, como que el Señor le manda a decir esto, hermano o hermana. No, Dios no hace eso. Cuando Pablo vio que Pedro en la ciudad de Antioquía, eso está en la carta a los Gálatas, vio que Pedro como que estaba un poco así viviendo hipócritamente, porque cuando estaba con los gentiles, bien con los hermanos gentiles, pero cuando llegaban los judíos, él se apartaba de los gentiles y vacilaba en tratar a los hermanos gentiles como hermanos. Pablo lo vio y lo reprendió duramente. Pablo no dijo, el Señor me mostró. No, Pablo lo vio y lo reprendió. Tenemos que aprender a tener carácter cristiano, pero ese carácter cristiano no significa la dureza para enjuiciar al otro, significa el amor para corregir al otro, ¿no? Bien, si hay otra pregunta sobre el tema de la oración, si no pasamos a hablar un poquito de los ángeles, Satanás y los demonios. Sí, pastor, en el grupo creo que enviaron otra pregunta. Bien, vamos a esperar que llegue la pregunta. Bueno, Yuleidi. Yuleidi dice, en el texto hay una gran parte que se habla de la providencia de Dios y el mal en el mundo. Habla sobre las posiciones arminiana y calvinista, pero no tuve mucha claridad sobre esto. Bueno, gracias, Yuleidi, porque su inquietud me permite explicar un poco, quizá, bueno, pasé también muy rápido por ahí. Sí, bueno, cuando hablamos nosotros del mal, el mal siempre ha sido, o el problema del bien y el mal siempre ha sido un tema tratado por la teología, tratado por la filosofía, y bueno, aún en medio de la iglesia existen posiciones respecto al mal en el mundo. Lo primero que tenemos que es tratar de especificar que cuando hablamos del mal tengo que dar claridad si estoy hablando del mal moral o del mal natural. Por ejemplo, una especie de una avalancha que arrasa con una población, ese no es un mal moral, ese es un mal natural. Cuando miramos nosotros las tragedias en la Biblia, las invasiones, las guerras y todo eso, el diluvio, por ejemplo, el diluvio fue como una expresión de Dios castigando la maldad a través de un fenómeno natural, o sea, Dios usó el diluvio, la lluvia, para arrasar la humanidad. Nosotros vamos a encontrar dentro de lo que es el mal natural, por ejemplo, la enfermedad. La enfermedad hace parte del mal natural. Después de que el hombre cayó, su condición desmejoró. Y nosotros empezamos a tener problemas porque finalmente la vida se nos está yendo y las enfermedades son maneras que Dios utiliza también de forma natural para que nuestros días lleguen al final. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, bueno, eso se da. Cuando hablamos del mal moral, estamos hablando de toda acción que acomete el ser humano que es contraria a la voluntad de Dios. Ese es el mal moral y es lo que nosotros llamamos pecado. El mal moral no es una fuerza. El mal moral no es Satanás. El mal moral es la inclinación del ser humano a ir en contra de lo que Dios ha establecido. A eso llamamos el mal moral. Entonces hacemos diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra. Una hambruna en la tierra es un mal natural. Las personas normalmente cuando piensan en el mal creen que hay una fuerza. Eso se conoce como maniqueísmo. Y es que hay dos fuerzas en el universo que tratan de equilibrar las cosas y es el bien y el mal. Inclusive en algunos pensamientos orientales se conoce como el yin y el yang.
Pero en el Evangelio no es así. Las posiciones entre arminianos y calvinistas, digamos que hay una diferencia. Primero, explicar que cuando hablamos de arminianismo, estamos hablando de una manera de interpretar ciertos aspectos de la Biblia y que el calvinismo también es una corriente que interpreta esos mismos aspectos de otra forma. La palabra arminiano viene de un personaje que vivió a finales del siglo XVI y parte del siglo XVII llamado Jacobo Arminio. El calvinismo es una especie de corriente doctrinal que, a la verdad, Juan Calvino nunca quiso tener calvinistas. Eso es más bien porque algunos se identificaron con la enseñanza de Calvino y entonces fue un personaje que vivió también en el siglo XVI. Desde comienzos del siglo XVI, este personaje hace, digamos, presencia en la historia y vamos a tenerlo como un hombre muy importante en la época de la Reforma, ¿no? Pero lo que va a decir, por ejemplo, Calvino respecto al mal, él dice que cuando el hombre pecó, el hombre prácticamente quedó moralmente incapacitado para hacer el bien. Eso se conoce como depravación total. Quiere decir que después de la caída de Adán y Eva, el pecador solo puede hacer el pecado y en absoluto tendrá la capacidad para hacer el bien. Jamás podrá hacer el bien. Esa es una posición calvinista. La posición arminiana dice que a pesar de que el hombre cayó, no fue tan fuerte el golpe y dejó cierto aspecto moral en el ser humano que le permite hacer cosas buenas. Bueno, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entre arminianismo y calvinismo. El arminianismo ha tenido, digamos, bastante influencia en medio de nuestro pueblo cristiano y inclusive algunas personas creen que una persona sin Cristo puede hacer cosas buenas. Pero si ustedes miran la Biblia, en Romanos 3 dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y aun cuando el pueblo de Dios obra de cierta manera, lo más justo que nosotros podemos hacer, allá a través del profeta, Dios le hablaba a Israel y le decía que las obras de ellos, las obras de justicia, eran como trapos de inmundicia. La única manera para nosotros poder hacer obras buenas conforme a la voluntad de Dios es porque Cristo nos ha tomado y ahora Él vive en nosotros. Y cuando Él vive en una persona, esta persona hará las obras de Cristo, que son las obras que el Padre acepta. Recuerden que Cristo es el Hijo en el cual el Padre tiene complacencia. Entonces, Cristo morando en nosotros nos hace aceptos delante del Padre. Pero un hombre sin Cristo es un cadáver y un cadáver no ofrece ninguna cosa buena. Un cadáver huele inmundo. Un cadáver solo trae pestilencia. Entonces, quería explicar solo esto, ¿no? Respecto en cuanto al mal. O sea, el hombre cuando cae realmente quedó afectado totalmente. Toda inclinación del corazón del hombre desde su infancia es hacia lo malo. Capítulo 6 del libro de Génesis. Los impíos se apartaron desde la matriz. En pecado me concibió mi madre. O sea, el hombre es pecador desde su misma concepción. Y si es pecador, ¿qué produce un pecador? Pecado. El árbol malo da frutos malos. Solo cuando Dios ha hecho una nueva creación en una persona es un nuevo árbol y podrá ser un árbol bueno que da frutos buenos, porque Jesús ahora es quien le da vida. Es un árbol plantado junto a corrientes de las aguas de Dios y podrá dar un fruto que agrade al Señor. Bien, gracias Yuleidi por su inquietud. ¿Alguna otra pregunta antes de entrar al capítulo 10? Bueno, parece que todo ahí va. Vamos bien. Eso espero.
Hermanos, cuando hablamos de los ángeles, ahora voy a hacer preguntas. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? ¿Alguno sabe? Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Pastor, usted nos hizo leer, fue hasta el 9, hasta el 8, Pastor. Solo, digamos, sé que no han leído y solo quisiera saber es qué saben, o sea, sin haber leído, qué saben de los ángeles, qué saben de Satanás, qué saben de los demonios. Espero que después de la charla, luego ustedes van a leer el capítulo y tendrán alguna información que les permita precisar cosas respecto a este tema. Así que no se angustien, si no han leído, no importa. Quiero saber es qué saben de los ángeles en esta primera pregunta. Pastor, así como una opinión no muy exacta, Sí. los ángeles son creación también. Dios de su voluntad decidió crearlos. O sea, no han existido por siempre, sino que Dios los creó. Sí, exacto, Dios los creó. ¿Cuándo? La respuesta más sabia es no sabemos, No. ¿verdad? ¿Dónde habitan los ángeles? Bueno, en el cielo. Bueno, entonces, los ángeles, bueno, mi hermana dice que habita en el cielo, pero los ángeles, según Hebreos, están puestos también para servir a los herederos de la salvación, ¿sí? Significa que los ángeles son mensajeros de Dios que estarán en el cielo, pero el cielo, bueno, ese es otro tema también para tratarlo. Nosotros pensamos en el cielo, un lugar por allá bastante distante, pero cuando nosotros hablamos del cielo, tenemos que mirar, porque Dios lo llena todo, ¿no? Dios lo llena todo. Cuando hablamos del cielo, es para hablar de lo más grande. La tierra es el estrado de los pies de Dios y el cielo es su trono, pero queriendo con eso mostrarnos no un lugar específico, sino como esa gran bóveda celeste, la cual Dios se mueve, pero aún Dios trasciende los cielos, porque Él es más grande que los cielos mismos. Y cuando hablamos de los ángeles interactúan en la creación, con la creación. Como el sueño que tiene Jacob. Bueno, interesante. Que Sí. Ajá. En ese sueño los ángeles suben y bajan, ¿no? Digamos que, y uno sigue leyendo la Biblia, va a encontrar que los ángeles visitaron a Abraham, que los ángeles estuvieron con Josué, que los ángeles visitaron a Gedeón, y así por lo general vamos a encontrar muchos ángeles haciendo presencia acá. Eso no significa que habiten en la tierra o que tengan de pronto su dormitorio en el cielo, no, significa que ellos interactúan porque son una creación superior a los hombres. Sabemos poco de los ángeles porque la Biblia nos da una información, pero la Biblia no es un tratado para explicar ni cuántos ángeles hay, ni de qué están hechos, porque son personas angelicales y cuando hablamos de ángeles estamos viendo que son espíritus, pero son esos espíritus que llamamos ángeles también se personifican porque cuando visitaron a Abraham lo hicieron bajo la forma de un ser humano. No significa que sean humanos, sino que tomaron una apariencia humana, ¿no? Quizá algunos de ustedes o quizá yo en algún momento he sido ayudado o ustedes han sido ayudados por un ángel en algún momento. Vaya uno a saberlo, porque ellos no aparecen con vestiduras blancas ni alas. Los ángeles estarán ahí para ayudar a los herederos de la salvación, dice la Escritura. Un ángel entró en la cárcel cuando Pedro estaba allí y lo sacó de la cárcel. ¿Recuerdan? Bien, ahora, los ángeles son servidores de Dios
fueron creados para adorar a Dios. Capítulo 6 del libro de Isaías nos deja ver la adoración angelical. Habla de unos serafines o querubines adorando al Dios Altísimo alrededor del trono. Bien, entonces, respecto a los ángeles, son creación de Dios, creados para su gloria, para su honra, para su servicio y para el servicio del pueblo de Dios también. Pastor, ¿Sí? Pastor, habla Miguel, una pregunta. Hemos escuchado en algunos momentos que existe una jerarquía entre los ángeles y los demonios. Esas afirmaciones, pues nosotros entendemos que la única verdad es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Hay alguna forma de identificar esas jerarquías dentro de la Biblia o son simplemente teorías que la gente saca? Gracias, Miguel. Bíblicamente es difícil decir existe una jerarquía y sobre todo decir que esta es la jerarquía de los ángeles, ¿no? ¿Qué encontramos? Nosotros encontramos algunas expresiones, algunos términos como querubín, serafín, arcángel, ángeles. Y entonces de ahí algunos han especulado diciendo, bueno, los querubines son los más altos, otros dicen que son los serafines los más altos en honor, que luego están los arcángeles, que después están los ángeles. Pero la escritura no nos da a nosotros una base para esas afirmaciones. Que pueda existir alguna jerarquía es probable, porque cuando hablamos del arcángel Miguel, habla del, digamos, como el príncipe de las huestes celestiales. O sea, uno dice, bueno, como que es un jefe, y en ese sentido estaríamos hablando de alguna jerarquía. Pero a la verdad, aun cuando podamos presumir o tener la presunción de esas jerarquías, la Biblia no nos las muestra de forma clara. Ya la palabra querubín tiene una explicación, una definición que muestra más, es algo así como lo que sucede con los ministros del Evangelio. Cuando hablamos de presbítero, obispo, anciano, pues finalmente estamos apuntando a lo mismo, solo que a funciones distintas, ¿no? Y podríamos estar hablando de los ángeles siendo iguales en honor, iguales en esencia, iguales en importancia, pero con funciones distintas. Y muy probablemente esos términos lo que hablan es de funciones más que de rangos, ¿no? Bien. ¿Qué saben de Satanás? Que fue el ángel que se rebeló y que arrasó una tercera parte de los ángeles. Pues no arrasó, bueno, Dios lo permitió, bueno, algo así. Bien, ¿alguien más tiene otra opinión al respecto? Ya, que era... Buenas, pastor. Que fue el ángel más querido de Dios y fue expulsado del cielo. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, la verdad, se ha escrito cualquier cantidad de libros de demoniología, tratados, manuales de demoniología, libros que hablan de Satanás, pero buena parte de esa información que la gente tiene acerca de Satanás
no se deriva de las Sagradas Escrituras. Hay una parte de la información que manejan los cristianos respecto a Satanás que viene del mundo del espiritismo. Y eso es muy peligroso porque la única fuente de verdad es Dios. Ahora, si a mí me preguntan en la actualidad y me dicen, ¿quién es Satanás? ¿Quién es? Bueno, yo voy a responder que Satanás aparece en la Biblia como una entidad del mal, como un ser, una entidad espiritual que sirve solo para engañar, para causar daño. ¿Ya? Eso podría decir. Respecto a el origen de Satanás, yo creía también al comienzo de mi vida cristiana y seguramente lo enseñé por algún tiempo, que Satanás era un ángel caído. ¿Puede alguno mostrar por la Biblia que él es un ángel caído? Seguramente ustedes podrían estar pensando en Isaías 14 o en Ezequiel 28, ¿verdad? Cuando uno va a Isaías 14, quiero llevarlos porque es de allá donde algunos cristianos han tomado la idea. No diría algunos, muchos cristianos han tomado esa idea de Isaías 14 y entonces dicen, vea, aquí está hablando de Satanás. Si quieren, pueden tomar sus Biblias. Dice en el versículo 9. ¿Alguien desea leerlo? Yo la tengo. Por favor, dale. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Gracias, hasta ahí. Seguramente ustedes habían escuchado esto, lo habían leído, ¿verdad? Sí. Y algunos dicen, el versículo 12 está diciendo, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Y dicen, ahí está hablando de Satanás. La verdad, no está hablando de Satanás. Cuando ustedes observan bien el pasaje, van a encontrar de quién o a quién está dirigido. En el versículo 4 de ese mismo capítulo, ustedes ya ubican a quién se está haciendo referencia. Sí. Pronunciarías este proverbio contra el rey de Babilonia. O sea que todo eso que está diciendo ahí es sobre el rey de Babilonia. Y por eso dice, como padre, que Babilonia fue un pueblo, un imperio muy fuerte que se levantó, que a la verdad su soberbia fue muy grande. Es más, cuando ustedes leen el libro del profeta Daniel, van a encontrar allí como Nabucodonosor, que representa la famosa cabeza de oro de la estatua, se enorgulleció, se enalteció su corazón y Dios tuvo que humillarlo y quebrantarlo y ponerlo a comer pasto como las bestias del campo. Entonces, dice el versículo 5, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se señoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Ahí está hablando de Satanás, ahí está hablando del rey de Babilonia, cómo Dios lo quebrantó,
cómo Dios los sometió, los derribó por tierra. Cuando hablas, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Si dice que subiré al cielo es porque no estaba en el cielo. Además de eso, está diciendo es porque los reyes de la época se creían dioses. Recuerdan que Nabucodonosor levantó una estatua para que fuese adorada y quien no adoraba la estatua, era la estatua de él, lo mandaba a echar al horno y allá mandaron a Misael, Ananías y a Azarías, porque ellos se creían dioses. Esa es la expresión acá cuando dice que subiré al cielo y bueno, en el versículo 13 dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Está dando inclusive unas indicaciones geográficas. Babilonia queda al norte de la tierra de Israel. Y este era un pueblo que vendría, de hecho, va a aparecer Babilonia más adelante de los días de Isaías, viniendo a invadir a Judá y sometiendo y quebrantando y todo esto, pero finalmente el Señor humilló al rey de Babilonia. O sea, el capítulo 14, si ustedes lo leen sin ningún prejuicio, sin nada en su mente que les haga pensar eso, ustedes, es más, hermenéutica y exegéticamente, no podemos decir que esto esté hablando de Satanás. Es que no lo menciona. Ahora, otros dicen, bueno, está bien, Isaías 14, no, vamos a Ezequiel 28. Y regálenme 3, 4 minutitos más. En Ezequiel 28, versículo 3. Vamos a leer 28, el 13 al 15, y luego voy a responder una pregunta que me hace Miguel de Lucas 10, 18. ¿Alguien me colabora con la lectura? ¿Te lo leo? Bueno, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bien, muchas gracias. El rey de Tiro. Para decisiones tienen que ver con el rey de Tiro, con su ubicación geográfica, con el enaltecimiento a causa de que era un pueblo que era un reino sobre la costa y ellos realmente fueron expertos en empresas navieras y llevaban el comercio a todo el mundo. Por eso habla ahí de la multitud de sus contrataciones y todo eso. Y llegó a enorgullecer pensando que era el ombligo de todo. Eso es una profecía que se va a dar desde el capítulo 26 viene la profecía sobre ese pueblo. Antes la profecía era sobre Filistea, sobre Edom, sobre Moab. Después del capítulo 28, o mejor, del 28-20 es una profecía contra Sidón. Después en el 29 es profecías contra Egipto. Y si va a mirar, va a encontrar usted algunas cosas muy parecidas entre unos y otros. O sea, no está hablando de Satanás, está hablando de reyes, de esos pueblos que fueron enemigos de Israel. Entonces, quitando la idea de esos dos capítulos que hablan del origen de Satanás, no es verdad. No está hablando del origen de Satanás. Si usted lee en Génesis 1, va a encontrar allí que la serpiente fue el medio usado por Satanás. Solo lo encontramos ya allí. No sabemos
cómo se originó Satanás. Es una criatura y como criatura tenemos que decir, bueno, la idea, porque encontramos nosotros, ¿Dios lo creó como Satanás? ¿O Dios lo creó como creó al hombre y el hombre se rebeló contra Dios? Y Dios lo creó como un ángel que se rebeló contra Dios. Bueno, podría ser, pero a la verdad no conocemos el origen de Satanás porque la Biblia no nos da esa información. Lucas 10:18, que es el texto que me está preguntando Miguel, observen, ¿cuál es el tema del pasaje? El tema del pasaje en sí no está hablando de Satanás. Mencionar una cosa o una persona en un contexto no significa estar hablando de ella. Aquí encontramos es que Jesús había enviado a los 70 a compartir el evangelio y mientras ellos han estado compartiendo el evangelio, haciendo milagros, Dios estaba obrando a través de ellos. Dice que los 70 vinieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En la experiencia de los discípulos, las fuerzas del mal, bajo la autoridad de Cristo expresada en los discípulos, las fuerzas del mal se someten. Ante esa expresión, Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es que resulta que el único que realmente ha descendido es Jesús. El único que ha descendido del cielo es el Señor. Cuando hablo del cielo, estoy hablando del trono de Dios. Nosotros podríamos estar pensando, como dijimos, acerca de los ángeles que interactúan en la gran bóveda celeste del universo, mejor. Ahora, al decir que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo, significa es que el Señor ha venido como la luz que alumbra a todo hombre, y ahora el hombre fuerte que estaba dominando a la humanidad con la oscuridad, con el engaño, cuando se predica el evangelio, prácticamente Satanás es derrotado, Satanás es derribado. No sé si me hago entender. La expresión acá, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, significa que observen lo que pasó en Samaria. Cuando el evangelio se predicó en Samaria, según el libro de Hechos, capítulo 8, había allí un mago, un hombre que tenía ciertas, ¿cómo diríamos?, como artilugios con los cuales tenía embobado al pueblo. Si ustedes leen bien este pasaje, lo consideraban prácticamente como una especie de persona muy espiritual y como un don de Dios. Cuando el evangelio fue predicado por Felipe en Samaria, pasó algo, y es que este hombre, luego Pedro va a ayudarle a Felipe en la enseñanza a los samaritanos, y este hombre se acercó a Pedro y le dijo, ¿por qué no me dan de ese poder? Porque él se hacía llamar el poder de Dios en Samaria. Cuando el evangelio fue predicado, este mago quedó por tierra. Fue derribada la imagen que él tenía frente al pueblo. O sea, la gente lo consideraba el gran poder de Dios. Pero cuando el evangelio es predicado, quedó en evidencia su engaño, su mentira, su trampa. Y lo que hace este hombre es acercarse, se conoce como Simón el mago, se acercó a los discípulos y les dijo, mira, les ofreció dinero para que los discípulos le dieran del poder que ellos tenían, o sea, del Espíritu Santo. Pedro le respondió y le dijo, Simón, en gran prisión de oscuridad veo que estás, porque tú no tienes ni arte ni parte, ¿verdad?, en el reino de Dios. O sea, aunque Simón había estado acercándose a Felipe y a los hermanos y probablemente hasta se había hecho bautizar, por lo que uno encuentra en el pasaje, el personaje quedó en evidencia que no era más que un mentiroso, que un engañador. Cuando el evangelio es predicado, no sé si ustedes han vivido la experiencia, de pronto en el barrio ahí está la bruja o el brujo. Y hasta los cristianos le tienen miedo al brujo porque es que como que tiene cierto poder.
Por favor. El diablo es mentiroso desde el principio, es padre de mentira, que se atrevió a decirle a Jesús, te doy todos los reinos del mundo si postrado me adorares. ¿Sabe cómo se estaba presentando Satanás a Jesús? Como el dueño de todo. Pero ¿es Satanás el dueño de todo? Claro que no. Entonces, ¿por qué dijo eso? Porque él es mentiroso. Y al ser padre de mentira, todo lo que Satanás ha dicho es mentira. ¿Por qué Dios condena la hechicería? Porque es una mentira. ¿Por qué Dios condena el consultar a los muertos? Porque es una mentira. Porque no es conforme a la verdad. Entonces, yo sé que hay veces decimos, no, pero es que yo conozco un caso, es que yo conozco aquello, y a la verdad, yo fui criado en el campo donde se hablaban de espantos, de fantasmas y de un poco de cosas, pero también conocí el evangelio en el campo, y después me di cuenta que no eran más que cosas muy culturales, muy de esos contextos para meter miedo, y bueno, cuando a uno le meten miedo, pues uno ya después empieza a sentir que le alan la cobija, que lo están tocando, que lo están siguiendo, que escucha pasos, que le apagaron la luz, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, quisiera dejar hasta acá porque el tiempo se venció, pero por favor, invitarles a que analicen si realmente hay una información vasta acerca de Satanás, o lo que encontramos son menciones que se hacen acerca de este personaje que en algunas partes se le considera como el príncipe de las tinieblas, como el que entenebrece a los hijos de ira, o sea, entenebrece el entendimiento de los hijos de ira. Es una persona a los que son de él, pero que no puede hacer mal a los que son de Dios, porque los que son de Dios los cuida Dios y el maligno no los puede tocar. Eso lo hablaremos más dentro de 8 días. Así que, hermanos, porque existe una especulación muy fuerte aún desde las mismas iglesias donde a los mismos cristianos les sacan demonios. ¿Cómo es posible que donde está el Espíritu Santo? Porque si una persona es cristiana, yo llamo cristiano al que ha nacido de nuevo, al que es un hijo de Dios. Y si es un hijo de Dios es porque el Espíritu Santo está en él. ¿Cómo es posible que esté el Espíritu Santo en él y también estén los demonios? Es un absurdo. Es algo que no es la verdad bíblica, y hay que también evitar caer en esa serie de situaciones. Y si quizá hemos caído en eso, pues hay que salir, porque la Biblia no nos enseña eso. Eso ha sido enseñanza de un falso evangelio mezclado con espiritismo. El espiritismo se ha metido, ha infiltrado también el mensaje del evangelio, como lo ha sido también la teología de la prosperidad, como lo ha sido el positivismo y tantas cosas que han permeado la enseñanza en la iglesia. Entonces, hermanos, quiero agradecerles. Cualquier pregunta sobre el tema, seguimos trabajando por el grupo de WhatsApp y trataremos de agotar un poquito esto en los primeros minutos dentro de 8 días, pero les voy a pedir que lean capítulo 11, esto ya para que lleguemos habiendo trabajado fuertemente el capítulo 11, el 12, el 13 y el capítulo, bueno, esos 3 capítulos que conforman la doctrina del hombre. Capítulo 11, 12 y 13, deben haberlo leído, y trabajaremos con la ayuda del Señor dentro de 8 días con base en esto. Ahora, si ustedes notan, yo no me estoy basando en lo que dice Gruden en todo. ¿Por qué razón? Porque, pues bueno, este es un texto guía, pero debemos considerar que escritura, nuestro texto, para poder llegar a conclusiones bíblicas, conclusiones verdaderas. Amados hermanos, muchísimas gracias por la atención prestada. Yo no estoy en el plan de convencerlos acerca de lo que yo pienso. Mi deseo es persuadirles acerca de lo que enseñan las escrituras, porque lo que yo piense no importa mucho, pero lo que dice la Biblia es lo que es verdaderamente importante. Así que si alguno considera que Isaías 14 o Ezequiel 28 está hablando de Satanás, le invito a que vuelva a hacer un trabajo de interpretación de textos. Y así vamos a poder llegar a unas conclusiones mucho más bíblicas que nos permitan enseñar también a otros.
Muchas gracias, hermanos, muy amables. No los puedo ver, creo que hay una imagen acá en la pantalla que no me permite verlos, pero saludarlos y despedirme de ustedes en el nombre del Señor, agradecerles su paciencia y la constancia. Por favor, no desmayen. Creo que el conocimiento es una maravillosa aventura, un camino precioso y sobre todo el conocimiento de Dios que nos permite dar mejor adoración y una vida más agradable delante del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.